A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, una vez más a nuestro programa. Bienvenidos, queridos profesores. ¿Cómo están, muchachos? Hola, buenos días. Bueno, yo espero lo mejor en el programa de hoy, así que vamos a iniciar nuestra conversación, que va a ser encantadora. Buenos días también a todos los escuchas y también a ustedes, compañeros. Bueno, aquí las expectativas, a ver qué sucede hoy. Chévere, muy contento, como siempre. Bueno, sí, siempre con las mejores expectativas, pero tampoco es que son perspectivas ilusorias, porque siempre invitamos a gente que tiene algo en la manga y sustancia, por lo tanto nunca lo desaprovechamos. Hoy tenemos una persona muy importante que está en la trastienda de la visibilidad de una gran artista que ahora está dando mucho que hablar a nivel internacional. Llegó la época de mostrarse al mundo y de, bueno, ponerla a valer en el contexto del arte contemporáneo, que es lo que están haciendo varias instituciones a la vez, entre ellas la que representa esta mañana nuestra querida invitada, que seguramente nos va a dar mucho de qué conversar. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias a todos ustedes, por supuesto, y a su audiencia. Siempre es una excelente oportunidad siempre es bienvenida una oportunidad para hablar del artista de la que estamos trabajando, que es nada menos que Gego. Así que bueno, gracias y empecemos. Claro, antes, querido Álvaro, la va a presentar oficialmente para que sepa quién eres tú, pues. Es que estamos tan ansiosos por hablar del tema que nos convoca esta mañana, que es la Gran Gego, que bueno, que empezamos de una vez sin decir quién es el nombre de nuestra invitada, la gran Josefina Manrique, investigadora de artes visuales, curadora y gerente cultural. Estudió letras en la UCAP y realizó también estudios de administración de empresas en la misma universidad, así como de filosofía en la UCB. Josefina ha sido profesora de literatura, historia del arte e historia del diseño gráfico en diversas instituciones de educación superior del país. Ha escrito y colaborado para catálogos y proyectos editoriales, y entre sus últimas actividades profesionales destacadas está la coordinación del proyecto de documentos del arte latinoamericano del siglo XX en Venezuela para el Museum of Fine Arts de Houston. Josefina Manrique fue directora ejecutiva de la Fundación Gego durante 7 años, en los que hizo exposiciones y proyectos editoriales y audiovisuales que documentan la obra de este artista, y actualmente se desempeña como curadora de la Fundación, donde desarrolla el catálogo razonado de Gego que se acaba de presentar hace un par de semanas. Bienvenida formalmente, Josefina Manrique, Un Minuto con las Artes. Bueno, nuevamente gracias. Me Susana. encanta estar aquí, me encanta esta oportunidad y sobre todo de conversar con ustedes, tener la oportunidad de conversar con personas como ustedes y por supuesto con su audiencia. Fíjate, Josefina, yo me preguntaba justamente antes de empezar el programa y le comentaba también a mis compañeros, bueno, ¿por dónde darle la vuelta a la conversación? Porque en verdad hay muchos temas posibles de tratar contigo. Bueno, tú obviamente maravillosa experiencia como curadora, que no olvidaré nunca la exposición en la Sala Mendoza, que fue en 2012, que se llamó Gego, Procedencia y Encuentros. Y no hablemos con respecto a la Fundación Gego, la actualidad de Gego, que ya se hablará más adelante con la exposición en el Jumex, en el Guggenheim, perdón, y por supuesto el catálogo razonado. Pero yo me voy a ir un poco, bueno, bastante más atrás para comentar algo sobre Gego. Y fue el impacto que
tuvo en mí cuando yo estaba trabajando como investigadora, todavía muy jovencita, en el Museo de Bellas Artes, que se hizo la exposición Dibujos sin papel. Y yo creo que, si no me equivoco, esa fue la primera vez que Gego presentó los dibujos sin papel, que la curaduría la hizo Mariana Figarela en aquel tiempo. Y fue una revelación cómo se trastocó el criterio de cómo concebir los medios expresivos, si esa ambigüedad entre un dibujo, una escultura, medios usualmente, o no usualmente, porque también los alambres, los canutillos, o sea, las pequeñas piezas que ella utilizaba, integraba en sus tejidos con alambre, era también novedoso en el medio tridimensional. Y me interesa mucho a partir de esa experiencia, que después hubo otra, pero ya en el caso de Gerloifer en el año 85, que también fue otra revelación de ruptura de cómo exponer y cómo concebir obras que eran las nenias monumentales en las paredes. Pero situándome en estos dibujos en papel en el año 84, dibujos sin papel de Gego, yo creo, tratando de visualizar los aportes de ella en cuanto a innovación de medios y concepción de una obra absolutamente aérea, espacial, con elementos muy sutiles, casi, bueno, tan finos que bueno, precisamente sea el espacio el que la particularice. Se ha heredado mucho los principios de Gego en las nuevas generaciones. Y creo que uno de los grandes aportes ha sido los dibujos sin papel, que después, 20, 30 años después, tuve oportunidad de ser jurado en una bienal de dibujo. En aquel entonces expuso un artista contemporáneo actualmente, como es, Ramsés Larzábal. Él había expuesto a su manera también un dibujo sin papel, y hubo mucha resistencia con aquel premio, como que todavía no se entendía que era un dibujo sin papel. Bueno, quería comentar esta anécdota un poco, pero también para hablar de la innovación de Gego y de la herencia de Gego en las nuevas generaciones. Me gustaría que por lo menos comenzar esa parte por ahí. Bueno, tú has hecho mención a algo que a mí me parece que es muy importante en la obra de Gego y que yo creo que es lo que calza más en las nuevas generaciones. Y es esa absoluta libertad de manejar los géneros. Es ese desbordamiento, como yo lo llamo, el desbordamiento de los géneros, en lo que hay siempre una frontera que es una frontera ambigua, en la que Gego pasa de un lado a otro sin que tú te des cuenta todo el tiempo, en todas circunstancias. Y los dibujos sin papel es un ejemplo perfecto. Y creo yo que es una de las obras, por lo tanto, de las nuevas generaciones, como bien ha dicho con la obra de Ramsés, que es muy claro, que es una de las géneros que más estimulan a los artistas jóvenes. Gego realmente es la primera vez con los dibujos sin papel cuando no hace una preconcepción total de la obra. O sea, ya que sí, por ejemplo, es más obligado con las instalaciones reticulares, con los troncos, con las esferas. O sea, son obras que de alguna manera en su mente tienen que ser preconcebidas, tiene que haber un espacio que ella sabe que va a llenar de una forma. Los dibujos sin papel, no. Con los dibujos sin papel es una absoluta libertad de creación y la incorporación de cualquier elemento es válido a la hora de dibujar el espacio. Es allí donde se hace más presente eso. Y por lo tanto yo la considero una de las obras más importantes de Gego. La gente se va por los reticulares es realmente un trabajo espectacular. Oye, pero los dibujos sin papel son tan significativos de ese ejercicio de libertad de Gego, que fíjate, llega un momento que los dibujos sin papel, que es además, ella hace durante 12 años dibujos sin papel, no son 2 días, es la obra tridimensional más extensa de ella.
Entonces llega un momento que hasta los confunde con Los Bichitos, que es la próxima obra que va a hacer, ¿no? Llega un momento que tú no sabes, porque Gego no solamente juega con las fronteras de los géneros, sino con sus propias fronteras. Entonces llega un momento que ella estipuló, le va a hacer dibujos sin papel, llega un momento que los mezcla con Los Bichitos. Entonces, ni sus propias fronteras ella las respeta, ni sus propias delimitaciones, ni sus propios enunciados. Ella rompe con sus propios enunciados. Y yo creo que eso es importantísimo en la obra de Gego, y eso es lo que siento yo que llama más a las nuevas generaciones. Los dibujos sin papel y los chorros, creo también, porque, bueno, lo veo también en cómo eso se ha transformado en otro tipo de piezas que trabajan otros artistas con otros materiales también, pero yo siento que es realmente el origen, viene de la obra de Gego, y con respecto a eso es interesante también porque hay un trabajo, por un lado, donde hay una cierta geometría y al mismo tiempo hay una informalidad con la geometría, que sería otro elemento interesante en el caso de Gego, ¿no? Absolutamente importante. De hecho, hay curadores que han asentado todo su trabajo crítico en la ruptura de la geometría en Gego, en que siendo arquitecto, teniendo un conocimiento tan profundo de lo que son las reglas de la geometría, ella se da la tarea de romperlas constantemente, ¿no? Los chorros son interesantes, siento yo, de una manera. Bueno, los chorros tienen esa particularidad, que son obras hechas para un espacio determinado, o sea, para instalaciones, para que tú los combines, para que no sobrevivan solo, y en cada nuevo espacio son configuraciones diferentes, tienen elementos geométricos, pero tienen esa verticalidad, ¿sabes? Esa línea suelta que tú abres, tocas con el piso, o sea, además tiene una cosa que es muy loca en Gego, que no es muy loca, sino que es muy particular en ella. Gego, siendo un artista abstracta, tiene muchas referencias a la naturaleza, y su obra, ciertamente, la naturaleza está presente, ¿no? En Los Chorros es una de esas piezas capitales en ese sentido. Hablando también, y perdón que haga otra, porque sé que mis compañeros van a también intervenir. Otra experiencia llamativa que tuve en el 2018, que estuve en París en ese momento, pude visitar la Fundación Cartier y hubo una exposición que se llamó, ay Dios santo, que me olvido, creo que Geometrías del Sur. Geometrías del Sur, que eran 2 salas, artistas de diversos países latinoamericanos, pero el protagonismo del hall o la sala principal era Gego, y por otro lado una instalación que era como la propuesta absolutamente contraria a Gego, de 2 artistas paraguayos, y era casi como contrarrestar lo leve con lo contundente, con lo pesado. Y ambos era como, vamos a decir, tejeduras, pero con materiales distintos y con una perspectiva absolutamente distinta, y sin embargo la idea del entrecruzamiento. Y había obras de Gego relativas a las reticularias, pero también de los chorros, y si mal no recuerdo, me imagino que también hubo dibujos sin papel. Me llamaba la atención pues esa correlación que tuvo las personas que hicieron la curaduría de contrarrestar lo leve con lo denso, desde el punto de vista de los materiales, y sin embargo hubo un diálogo de forma. Sí, bueno, ¿no? Y muy curioso eso, que tú puedes hablar de la fragilidad de una obra hecha en metal. No, el tejido en metal versus quizá una contundencia de una obra hecha con tejido. Tú dices, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué esos contrarios, ¿no? Pero de eso es que está hecho la obra de Gego. O sea, yo siento que siempre Gego, lo he dicho en otras oportunidades, Gego siempre nos sitúa al borde, como espectadores. No sabemos qué es lo que hay, no estamos seguros de nada. Por eso es que es tan difícil categorizarla también, es muy difícil clasificarla, más allá de que tú digas, bueno, es una artista abstracta,
¿sabes? Tú Sí. más allá de eso es muy difícil meterla en un molde, porque ella se dio la tarea durante toda la vida de vivir al borde y de hacer una obra de borde, Y dentro de una sencillez increíble. absolutamente. Tú, Una economía de medios, de recursos. y ella misma era una persona, bueno, tuve justamente en esos años 80 de conocerla, y la recuerdo así, muy, muy menuda, muy sencilla y muy sutil, ella misma también. Sí, Humberto, tú querías intervenir. Bueno, no, bueno, mi pregunta, no quería, estaba como pensando, pero, pero sí se me viene una pregunta que te quería hacer. Estamos hablando prácticamente como de la personalidad de Gego, y sí, me da mucha curiosidad, ustedes que la conocieron, y bueno, tú que la conoces bastante, Josefina, a nivel de creador, pero ella todo eso que estamos leyendo de su obra, su delicadeza, su sencillez, esa paradoja que maneja entre las cosas pesadas y la liviandad, los juegos en los espacios, la transparencia de toda su obra, lo poético de toda su obra, eso es un trabajo en ella a voluntad, o fue creciendo como orgánicamente en ella, en tanto trabajaba con la materia. Es como una curiosidad por saber cómo trabajaba ella y cómo especulaba ella todas sus obras, cómo es Sí, bueno, esa duda que tengo. Gego no era una persona de de hablar mucho, pero cuando habló, fue muy concreta a la hora de hablar Sí, me de imagino. presentar y de conceptualizar. ¿Sabes qué era buena ella? Conceptualizando. Brevemente, pero conceptualizaba perfectamente lo que ella quería hacer. Yo creo que las dos cosas fueron importantes en su trabajo. Ella comenzó la parte material, ustedes ven en su obra, es un aspecto muy importante. La materialidad en la obra de Gego Es fundamental, sí. es fundamental, es esencial. Entonces, ¿qué pasa? Ella comienza con unos elementos que son bien pesados. Si uno ve las obras, las primeras obras hechas con base a líneas paralelas, son de hierro, o sea, son piezas bien pesadas. Pero con todo lo pesado ya daban la sensación de aérea que tiene la obra, que va a tener y que va a ser una característica importante en la obra de Gego. ¿Por qué? Porque se dio la tarea de abrirlas al espacio, de abrir. Ustedes ven las líneas paralelas, pero es tan importante la línea como el espacio que está vacío, que es activo, que es fuerte, que representa, que nos mete en la obra, además nos atraviesa. Tú a través de las obras de Gego ves el espacio circundante. Entonces, Sí. ya eso te da, es impresionante, pero ella lo hace así. Por eso a mí me encantan las fotos de Gasparini, de las fotos que hace de las instalaciones, por ejemplo, del año 77, en el Museo de Arte Contemporáneo. ¿Por qué se mete dentro de una obra para ver todo el espacio de las obras? Entonces tú a través de una obra, desde la perspectiva de una obra, dentro de esa obra, ves cómo funciona el espacio y todas las demás. Entonces esto es importantísimo en la obra de Gego. Entonces, ¿qué pasa? El material va conjuntamente con Gego trabajando el material, y pasan las dos cosas. A voluntad, ella lucha para ella poder tener el manejo completo de su obra en sus manos. Claro. Ella lo dice. Ella quiere liberarse de ese rigor, de ese rigor el uso de metales tan fuertes, hasta que entonces empieza a manipular la línea con metales mucho más livianos, y bueno, y ya hace todo el desarrollo de sus obras en base a los metales de la manipulación. Claro, y el juego de ella entonces es un juego muy verdadero y concreto, en ese sentido, muy preciso. Es juego igual, pero un juego manejado con la paradoja de la resistencia, por decirlo de alguna manera. Qué bonita esa palabra que usas, juego, porque ella decía que el arte era para jugar, para divertirse, porque si no, no tenía sentido. Y tú ves que hay un elemento lúdico a lo largo de toda la trayectoria de Gego, de toda. Ella juega con la línea, en sus obras sobre papel, en sus estampas, en las obras tridimensionales.
el juego está presente. Inclusive hay obras que uno las ve y a uno le provoca reír, ¿sabes? Como, oye, qué divertido es esto. Y yo estoy segura que ya lo reí, se reí. Y una diversión muy tierna, además como muy sencilla, no sé cómo llamarla, una diversión así como que De niña, ¿no? de niña, sí, no sé, como muy Casi, sí. sutil la diversión que provoca, la sensación que deja. Claro, es la sensación más de la risa que de la sonrisa, de esa picardía que hay quizás detrás de una humana. Bueno, muchachos, vamos a hacer nuestra acostumbrada pausa en nuestro programa, pausa musical. Vamos a escuchar con la gran Tracy Chapman, Fast Car, compromisos comerciales de la emisora, y continuamos con nuestra conversación con Josefina Manrique. Ya regresamos. Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, with the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, see more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away?
You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado a Tracy Chapman con Fast Car y también los compromisos comerciales de la emisora, y continuamos en nuestra conversación con Josefina Manrique. Rafa, ¿qué tienes para Josefina? Bueno, tengo muchas cosas, pero como ocurre siempre, al calor de la conversación van apareciendo cosas inesperadas, nuevas, que no teníamos previstas, y como siempre pasa, la conversación se va haciendo más intensa a medida que avanzamos. Comenzamos como un poquito débiles y fríos, y después comenzamos a encendernos, a arrebatarnos hasta la emoción más grande, ¿no? Como le ocurre siempre a nuestro querido Humberto, que es el más emotivo de nuestros compañeros. Pero como quiera que sea, aquí todos estamos emocionados porque se trata de ego y de Gego, del ego de Gego, pero también de una de las maestras que ha sido, digamos, pieza fundamental o artífice fundamental del conocimiento de la obra de Gego, y ya ha dado muestras de la solvencia que tiene sobre la obra de Gego y la familiaridad además que tiene con la obra de Gego y con la personalidad y la vida del artista, lo cual no se encuentra siempre en todos los curadores ni en todos los especialistas. Esto ya es un privilegio para Gego, el contar con una persona como Josefina, que está dedicada precisamente a mantener el legado de una obra tan compleja y tan vasta como la de Gego. Bueno, quizás una de las cosas importantes que podrías compartirnos ahora es cómo, frente a la vastedad de la obra de un artista como Gego, con tantas instancias particulares en todo su devenir, se ha organizado y se ha podido organizar un catálogo razonado. Es decir, la enorme tarea que significa organizar la obra completa de un artista como Gego. Cuéntanos un poco lo que ha significado para la Fundación, para ti y tus compañeros de trabajo, armar ese catálogo razonado que, según nos cuenta Álvaro, va a tener 10 volúmenes, lo cual es algo casi que fuera de borde. Y bueno, cuéntanos cómo ha sido ese proceso. Sí, bueno, esto es un proceso que uno lo fija de hace 5 años de manera formal, pero realmente es un proceso que arranca desde el comienzo mismo de la fundación, desde el momento en que el legado que Gego dejó a sus hijos y sus nietos comenzó a clasificarse, a registrarse, a lo mejor al principio de una manera muy manual y muy primitiva, hasta llegar a profesionalizar esos registros e inclusive hacerlo de manera computarizada, bajo programas ya precisos para esto, ¿no? Eso es importante señalarlo, porque no es un proceso que arranca de un momento a otro, sino es una cosa que viene de lejos. Y en ese venir de lejos, la fundación iba trabajando, además haciendo exposiciones, recibiendo curadores, dando investigaciones, ofreciendo todo su material documental, que es muy rico, su fotografía, el archivo de Gego. Entonces, los curadores también nos ayudaban de alguna manera en la medida que hacían sus investigaciones. Nosotros íbamos aprendiendo también con ellos. Y eso también es importante señalar. Entonces, llega un momento en que tú dices, bueno, ya llegó el momento, ya tenemos que hacer un catálogo razonado, algo que realmente nos ayude a documentar con precisión cada una de las obras que el artista ha hecho. ¿Cómo lo hace? Gego tuvo como ustedes bien lo han dicho, tuvo una obra bastante terrible a lo largo de todos los años. O sea, tú ves estampas, ves dibujos sin papel, ves tejeduras, ves bichitos. Entonces, ¿cómo enfrentas esta vastedad? Cronológicamente, no nos servía. ¿Por qué? Porque, oye, entonces tenías que analizar un dibujo, una tejedura, un collage, o sea, era muy difícil hacerlo de esa manera.
tenías que verte y pararte en hacer cortes multitulares en muchos archivos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo con partes. Vamos a hacerlo, vamos a clasificar, vamos a seguir la clasificación que ella misma dio a su obra, por una parte, y que fue profundizada por críticos y curadores, y vamos a dividirla y vamos a hacerlo de esa. ¿Por qué empezar? Vamos a empezar por lo que es su obra más celebrada. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Las redes particulares y más. Bueno, es un golpe hasta de alguna manera para llamar la atención sobre el catálogo razonado, porque el catálogo razonado exige no solamente el trabajo de nosotros como investigadores, sino de los coleccionistas que nos quieran brindar la información. Entonces, empezarlo con las redes mayas y reticulares, que son la obra más celebrada de Gego, la que más llama la atención, bueno, justamente por eso, vamos a llamar la atención, vamos a sonar campanas, estamos haciendo el catálogo razonado. ¿Tú tienes obra de Gego? Contacto. Entonces, por eso empezamos con estas 116 entradas que forman parte del primer volumen del catálogo razonado, que tiene que ver desde la reticularia, tridimensionales, desde la reticularia hasta su última obra, en los años, desde el año 69 hasta el año 80 aproximadamente. Entonces, todo este grupo de obras y la documentación, bueno, es un equipo, en el CADEL están los registradores, la parte del registro de la fundación, donde están los documentalistas, de la parte del archivo documental, y donde estamos nosotros, que somos la curaduría. Entonces, entre los tres nos coordinamos para producir este primer catálogo, que nos llevó 5 años, ¿no? Obviamente, la parte más difícil fue montar, fue organizarnos para, sin parar la fundación, sin parar lo que estamos haciendo, ¿no? Sin detener la dinámica de la fundación, de exposiciones audiovisuales, prestar información a quien la requiera, bueno, seguir haciendo el catálogo. Esa yo creo que fue para nosotros la parte más difícil. Y lo logramos, yo creo que lo logramos. ¿Es perfectible? Sí, hay cosas que cambiaríamos, sí, lo vamos a hacer. Ya estamos montados en el segundo, que es el de dibujo sin papel, justamente. Entonces, el de dibujo sin papel, que bueno, ya no estamos hablando de 116 obras, estamos hablando de 188 aproximadamente. Entonces, mira, y además lidiar un poco con Gego, porque Gego, como sabemos, era muy libre, entonces ella hacía una obra, él la hacía, la publicaba, la mostraba, la fotografiaba, aparecía en los catálogos, venía, la desbarataba, volvió a hacer otra obra. Entonces, bueno, tenemos que lidiar también con todo esto, ¿no? Porque no es lo mismo hacer un catálogo razonado, yo creo, que de un artista del siglo XIX, inclusive pensaba que hacer un artista como Gego, ¿no? Que bueno, tiene esas características. Pero es muy interesante que, bueno, tú eres bastante modesta, según veo, pero tú tienes una experiencia anterior muy interesante que también pienso que te ha podido dar mucha fortaleza para emprender esta tarea tan grande de armar el catálogo razonado de Gego, que es tu trabajo con la organización de los archivos de arte venezolano contemporáneo en el Centro de Documentación de Fine Arts de Houston, ese famoso ICA, del que tantos artistas y tantos investigadores y profesores de arte se han nutrido y se pueden nutrir. Es decir, uno de los depósitos más ricos que yo conozco de material sobre América Latina de la modernidad, ¿no? Y documentos de todo tipo. Tu trabajo ahí, ¿puedes hablarnos un poco de tu trabajo en esa etapa? Eso es un trabajo, yo creo que uno de las cosas, de los proyectos más hermosos en los que yo he tenido suerte de participar. Lo hice junto con María Elena Huisi. Las dos conjuntamente coordinábamos el capítulo de Venezuela para este proyecto. Es un proyecto ideado que fue ideado por María Carmen Ramírez, la curadora de arte latinoamericano del Museo de Fine Arts para toda América Latina.
Empezaron con, por supuesto, no se arrancó con todos los países de América Latina, sino con un grupo entre los cuales estaba México, Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, con un grupo bien limitado de países, y luego creció, eso creció. Cada país tenía un tiempo para hacerlo. O sea, a nosotros nos dieron en Venezuela 3 años para que nosotros localizáramos localizamos las fuentes originales para el estudio del arte venezolano. ¿Qué significa eso? Buscar textos primarios, textos seminales, textos únicos, tanto de artistas como de críticos y curadores que hablaran sobre, bueno, una época del arte venezolano o de un artista en particular. Fue sumamente estimulante. Contamos con la asesoría de Roldán Esteban Grillet, que bueno, no es poca cosa, y bueno, y un grupo de investigadores que trabajó con nosotros, que nosotros fuimos llamando en la medida que íbamos ocupándonos de ciertas épocas del arte en particular, que sea años 60, entonces buscábamos qué curadores o qué investigadores habían trabajado eso, y íbamos asignando entonces los textos para que ellos lo fueran trabajando. Fue un trabajo de mucha disciplina, fue un trabajo muy exigente, pero bueno, aprendimos de verdad. Fue un trabajo hermoso, un trabajo que yo quisiera replicar aquí en Venezuela. De verdad, me encantaría hacerlo aquí en Venezuela, profundizar lo que se hizo allí y alargarlo, porque esto es solamente siglo XX. Hubo algunos, así como algunos texticos que pudimos colar del siglo XXI, pero realmente terminan, es solamente el siglo XX. Entonces, bueno, me encantaría aquí en Venezuela que lo pudiéramos enriquecer aún más, porque ya si tratándose solamente de Venezuela, podemos encontrar muchísimos más artistas, muchísimos más incorporar muchos más textos, más artistas y alargarlo en el tiempo. Me encantaría hacerlo. Ahora, Josefina, hablando de crítica y de documentos de investigación, a mí me gustaría, antes de cerrar el programa, preguntarte por el estatus de la investigación, de la crítica sobre la obra de Gego, porque, bueno, revisando la incundiosa bibliografía de Gego, de la que he podido echar mano, no son pocos los trabajos teóricos que se han hecho sobre esta obra, ¿no? Son sesudas publicaciones nacionales e internacionales impecablemente editadas, algunas de ellas bellísimas, la mayoría, que dan cuenta del interés de los investigadores de arte por adentrarse en una obra que suele ser elusiva, ¿no? Que se escapa, como decías al principio, que se escapa en el instante mismo en que había alcanzado su definición mejor, como diría Lezama Lima. Y ese carácter elusivo, escurridizo, al abordar la obra de Gego, yo creo que es precisamente el acicate para insistir en ella. Mucho queda por decir todavía, y de ello nos da cuenta, por ejemplo, Luis Enrique Pérez Oramas en un texto que le estaba leyendo, que Luis Enrique ha sido uno de sus críticos más constantes e incisivos, y él señala la ausencia de un eslabón que anude las reticulares y los tejidos, y él cree que quizás, solo quizás, estén las cuerdas y en el nudo marinero. Con este ejemplo yo solo quiero señalar el carácter de trabajo en proceso, ¿no?, de la crítica en torno a esta obra. Porque, bueno, Gego desconcierta por lo poético, por el gesto manual de la obra que está presente, ¿no? Esa huella, por el cálculo geométrico que da paso al error y que ese error nos acerca a algo enigmático que nos es muy familiar. Bueno, Josefina, tú también, al igual que Luis Enrique, eres una de las críticas más cercanas, más incisiva y acuciosa y constante de la obra de Gego. Por eso me gustaría pedirte una especie de breve balance del alcance de la crítica en cuanto a la obra de Gego. ¿Qué se ha hecho? ¿En qué estatus está la investigación sobre su trabajo? ¿Qué áreas falta por revisar, por iluminar? ¿Cuáles han sido los destellos más importantes a los que ha llegado la crítica? Sí, yo creo que la crítica sobre la obra de Gego se ha centrado mucho en su obra tridimensional. Hemos visto, sobre todo en los últimos años, porque claro, es una obra que, bueno, como dices tú, es un destello, la gente es espectacular en ese sentido. Entonces, sobrepasa a cualquier otra manifestación de Gego. Entonces, la crítica se ha centrado, digamos, lo más acucioso, lo más profundo, lo más amplio, se ha centrado en la obra tridimensional, que hace falta revisar la obra sobre papel,
de Gego. La obra sobre papel de Gego es tan importante, pero tan, porque Gego lo que hizo toda su vida fue dibujar. O sea, si lo resumimos, Gego toda su vida lo que hizo fue dibujar. Entonces, oye, y sus dibujos entonces no los vamos a estudiar. Están quedando un poco al margen de todo esto. Entonces, eso es lo que hace falta en la crítica ahora de la obra de Gego, es enfrentar su dibujo y enfrentar sus estampas y grabados. Alrededor de las estampas y grabados lo que ha habido es mucha historia, mucha investigación sobre la parte histórica, dónde la hizo, cómo la hizo, cuándo la invitaron, que si fue para el Tamarind, que si vino para el Prat, que fue en el Taga. Ok, esa parte está bien, es interesante, es importante, pero no se ha estudiado la calidad de esa obra, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus características, eso no se ha estudiado. Entonces, ahí estamos en la crítica. Y hay una cosa que a mí siempre me ha parecido muy curiosa. La crítica se ha tenido, y lo digo con mucha maldad, o sea, la crítica siempre de Gego ha tenido que usar la palabra de Gego como hilo conductor. Como hilo conductor. Lo poquito que dijo Gego, ¿no? Lo poquito que dijo ellos, de ahí me voy a agarrar. Y de ahí entró por la hora. Me gustaría ver una crítica que viniera de otra perspectiva, ¿no? Y me sumo a eso. Yo, cuando descubrimos Sabiduras, lo que son las Sabiduras de Gego, que fueron esos textos muy breves que Gego tenía, donde tenía ciertas reflexiones sobre su forma de hacer arte, o sobre la educación, sobre el arte en general, y que además ella las tenía en ese sobre que se llamaba Sabiduras, ¿no? Una cosa guardada. Bueno, para mí fue, oye, o sea, me abrió un universo de posibilidades. ¡Qué maravilla es esto, por Dios! De aquí nos podemos agarrar, de aquí podemos ver, o sea, cómo nos podemos en este laberinto griego, ¿sabes? El hilo que nos conduce. Y todos nos hemos ido por ahí. Todos nos hemos ido por ahí. Y no está mal, no está mal. Pero bueno, estaría bueno abrirse a otras posibilidades también. Bueno, queda la invitación entonces para la crítica especializada. Meter ojo allí en los papeles de Gego. Josefina, qué gusto. A nosotros se nos ha acabado el tiempo en nuestro programa. Lástima, sí, Una qué maravilla lástima. conversar contigo y Maravilla. Rafael. No lo dices tú, lo digo yo. Te debemos un segundo programa para seguir conversando sobre Gego. Qué maravilla. Pasó rapidísimo, qué gusto y qué Pasó a grato. millón, De pasó verdad, muy rápido. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, a todos y cada uno de ustedes y al público, por supuesto, que los escucha. Ha sido un tiempo súper agradable, muy rápido. Hubiera querido que se extendiera, pero bueno, muchísimas gracias. Honrados Gracias. nosotros, Josefina. Mil gracias. Gracias a ti, de verdad sí, muy grato todo.